¿En temor o en confianza? Sí, hoy es un buen día para tomar esa decisión. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente sí estamos pasando tiempos difíciles. Sí, queremos maquillarlos, hacemos todo lo mejor, ponemos la mejor actitud, ponemos toda nuestra fe, pero es cierto, vivimos momentos difíciles. Lo curioso es que Jesús nos llama a vivir una vida extraordinaria. ¿Cuántos pueden creer que Dios nos ha llamado a vivir una vida extraordinaria? Pero con todo eso tenemos nuestros momentos difíciles, momentos donde hay derrotas, momentos donde sentimos fracasos, momentos donde tenemos pérdidas, momentos donde, a ver, si lo ponemos en términos de iglesia, pasamos desiertos, pasamos tormentas, donde pasamos momentos que no hacen que la vida sea tan buena. Pero hoy quiero que sepas algo: Dios es bueno. Dios no se ha olvidado de ti. Dios te va a ayudar y te va a acompañar en medio de toda circunstancia, porque Él prometió hacerlo, número uno, y número dos, porque te ama. Y ese amor va a hacer que Él permanezca contigo siempre. Así que ánimo, es un buen día para tener ánimo y tomar la decisión de o vivir en temor o vivir en confianza. Hay momentos en los cuales uno se puede preguntar: ¿cómo sigo adelante? Porque está difícil el asunto. ¿Cómo puedo hacer para seguir creyendo? ¿Cómo puedo hacer para seguir confiando? Sí, vivimos una temporada, esta temporada ha sido bien simpática. Este año 2024 ha sido bien simpático porque ha sido un año de muchos altibajos, ¿verdad? Ahora, vamos a reconocer algo: han sido altibajos, pero normalmente los bajos cada vez son un poquito más arriba. Entonces nos ha venido yendo mejor, ha venido subiendo todo, ha venido subiendo el ánimo, la fe, ha venido subiendo, pero con todo y eso están esas cosas allí que como que no nos dejan vivir tranquilos, no nos dejan poder proyectarnos como si fuera en una línea recta, ¿verdad? Como que todo el crecimiento fuera hacia la derecha y hacia arriba, y que hace que sea un poco más simpático vivir. Pero esta temporada no solamente nos ha tocado a nosotros. Si hablamos como cristianos, pues la primera iglesia, la iglesia que comenzó todo este mover y eso, vivió un momento difícil también. Y para ellos fue escrito un libro que también nos queda obviamente para nosotros, que es el libro de Apocalipsis. Y ahí quiero detenerme, o más bien, ahí quiero resaltar algunas cosas el día de hoy. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no es un libro del final de los tiempos. No es el libro para leer cuando se va a acabar el mundo, no. Es que algunas personas, curiosamente, más este año me han preguntado de cosas del Apocalipsis que durante pandemia. Eso también me pone como en cierta alerta, ¿verdad? De que, estamos malinterpretando las cosas, o hay mucho charlatán ahí por ahí hablando de cosas que no tienen que ver, como que pensamos que el Apocalipsis todo es malo. Pero la verdad, la palabra Apocalipsis es una palabra que en español no se traduce. Es exactamente igual en griego que en español, Apocalipsis, y no significa, fin del mundo, significa es revelación. ¿Significa qué? El libro Apocalipsis, pues, para mí es un libro bien simpático. ¿Por qué? Porque fue el primer libro de la Biblia que yo leí y estudié antes de conocer al Señor. O sea, a mí me gustaban esas ondas ahí como espirituales y cosas así, y en eso me meto a leer el Apocalipsis. Luego me metí a un curso, de hecho hasta un fin de semana me hice un curso de Apocalipsis. No entendí nada, sí, porque como a los 14 años fue eso, pero igual ahí andaba metido, siempre llamándome la atención. Lo que me gustó de ese libro es que cuenta cosas así, de acuerdo a cómo se interpreten y todo lo demás, pueden parecer terribles, pero lo que más me llamó la atención de ese libro es que al final Jesús gana. Así que te tengo una buena noticia: si quieres leer ese libro, puedes leerlo, y te voy a hacer un spoiler, ¿ok? Jesús gana, y si estás del lado de Él, ¿sabes qué? Estás del lado correcto de la historia y te va a ir bien al final. Así que ten ánimo, no tengas miedo en eso. Un libro escrito, como lo dije antes, para la primera iglesia, la primera gente que caminó con Jesús. De hecho, esta gente para la cual es escrita el libro de Apocalipsis, sí, están viviendo un mover del Espíritu Santo, la gente se convierte por miles, todo lo demás, pero también al mismo tiempo están viendo a aquellos que los formaron a ellos en la fe, los apóstoles de Jesús, y los que siguieron a los apóstoles, están viendo cómo los están matando a ellos. O sea, están viendo cómo, escuchando el testimonio de cómo a Pedro lo crucificaron, pero Pedro siempre siendo dramático, ¿verdad? Yo creo que Pedro era más millennial que otra cosa. Sí, Pedro era muy dramático y dice: no, yo no quiero morir cabeza arriba porque no soy digno de morir como mi Señor. Así que a mí si me crucifican cabeza abajo.
los puso en un rollo, pero igual lo mataron. Así que sí, pensó que se iba a librar si ponía excusas. No, igual lo mataron. Lo mismo sucedió con, bueno, aquí tengo algunos, con Santiago, que el rey Agripa, uno que ese rey Agripa, Pablo le predica, pero con todo y eso él andaba en contra de ellos, y a Santiago lo decapitaron. Porque de hecho dice la historia, si mal no me equivoco, lo suben al lugar más alto del templo y lo arrojan desde allí para que muera, y cuando muere no le pasa nada. Entonces lo agarran a piedras y lo apedrean y tampoco le pasa nada, y la única forma que dijeron, bueno, esto hay que cortar la cabeza, y le cortaron la cabeza. Así que no era como muy alegre ser cristiano en ese tiempo. O sea, no podían venir y reunirse y todo lo demás, porque era como que, ojo, porque hoy decapitan a dos. ¿Sí? Saliendo aquí van a estar crucificando a algunos. O sea, para esa gente es que estaba escribiendo Apocalipsis. Sí, quiero dejarlo claro así, porque esa es la verdad de la historia de lo que estaba viviendo esta iglesia primitiva. Imagínate, Pablo lo mató el César, y él fue el que tuvo el ánimo de ir a hablar con el César y lo termina matando, ¿verdad? Que fue Nerón el que mata a Pablo. Andrés lo crucifican en X, los griegos, porque se va a predicar y no acepta, y le dicen, o adoras nuestros ídolos o te matamos, y lo mataron. A Bartolomé lo desollaron. Desollar es horrible, porque literal es arrancar la piel, vivo. O sea, y para ellos, o sea, es una iglesia que está viviendo un avivamiento y un tiempo del Espíritu Santo realmente increíble, pero difícil a la vez. Un tiempo donde costaba la vida decirle que sí a Jesús. No era cualquier tiempo. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Lo escribió Juan. ¿Y dónde lo escribió? En una isla que se llamaba Patmos, que era una isla donde enviaban a la gente a morirse, porque dice la historia igual que al apóstol Juan lo tomaron, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y al tipo no le pasó nada. O sea, lo querían hacer pollito broster, pero nada. Al tipo no le pasó absolutamente nada. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con este que es el más revolucionario de todos? Ya sabemos, exiliémoslo a la isla de Patmos y que allá se muera de hambre. Y cuando él llega a esa isla, recibe la visión del Apocalipsis. Es bien curioso eso. Y comienza el libro de Apocalipsis diciendo esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Te pongo el contexto de los mártires de la iglesia, porque eso era lo que ellos estaban viendo. No estaban pasando tiempos de dificultad como quizá los que tú y yo pasamos. Estaban pasando tiempos de dificultad mucho más costosos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Esta es qué? ¿Esta es qué? ¿Esta es qué? Perdón. ¿Sabes? Exactamente, para eso es este libro. Para enseñarnos quién es Jesús. ¿Cuándo? Bueno, ya fuera del contexto de cuando caminó aquí en la tierra. Es la primera vez, escúchame, que se habla de Jesús como el rey. Es el primer relato que se va a contar de cómo es Jesús siendo el rey de absolutamente todo. Y este libro está escrito para mostrarnos la verdadera imagen de Jesús. Di conmigo, imagen. Sabes, todos tenemos una imagen de Jesús. Y no me refiero a una imagen religiosa, aunque algunos la tienen y la pueden tener, está bien, y la pueden tener también en su pensamiento, ¿verdad? Pueden tener una imagen de Jesús en su mente, de esa imagen religiosa, del arte religioso o como quieras llamarlo, pero esa es la imagen que tienes. Algunos otros tienen la imagen de Jesús, del Jesús de el Jesus Revolution de los 70s y 80s, ¿verdad? De esas películas donde salía el Jesús hippie, ¿verdad? Solo le faltaba la mochila trenzada, pero que salía y todo era paz, todo era amor. De veras, salía bien fumado ese Jesús, pero algunos tienen esa imagen. Otros tienen una imagen un poco más popular, más sangrienta, que es la imagen de la película de Mel Gibson, La Pasión. Tiene esa imagen de Jesús sangriento, sufriente. Ok, está bien. Y otros, bueno, la mayoría de esta generación tienen la imagen del Jesús que es bien, ¿verdad? Que es bien dramático también, que es el Jesús de Chosen. ¿Sí? Tenemos una imagen de Jesús. Algunos de los que leyeron los evangelios a comienzo de este año tienen una imagen del Jesús que es el que siempre está sirviendo, el que quiere ayudar a todos. Sí, porque es la imagen de los evangelios. Ese es Jesús. Pero Juan viene y trae otra imagen de Jesús. Cuando dice, este libro, la revelación de Jesús como el rey que trae esperanza. Este libro, la revelación de Jesús
¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber que Jesús sí estaba con ellos y que Jesús era más grande que todo lo malo que les estaba sucediendo. Y alguien tenía que contarles eso. Ellos sí conocían la historia de los evangelios, hasta ahora se estaban comenzando a escribir y conocían poco a poco esa historia, pero no tenían una imagen clara de quién era Jesús. Mucha gente hablaba acerca de Jesús y contaban las mismas historias que cuentan hoy, que era un iluminado, que era un maestro, que era alguien muy inteligente, que era un profeta, un montón de cosas, pero nadie tenía una imagen clara de quién era Jesús. Y eso es lo que Juan hace, decir, ¿saben qué? En momentos de problemas, Jesús, voy a revelarles quién es. De hecho, ni siquiera lo revela Juan, a Juan se lo cuentan, pero tú y yo necesitamos reconocer quién es el verdadero Jesús en nuestra vida. Porque de acuerdo a nuestra historia, si llevas poquito tiempo en la iglesia, entonces hasta ahora te vas empapando, pero igual tienes una imagen de Jesús. Si llevas muchísimo tiempo en la iglesia, de repente estuviste en otra iglesia, luego cambiaste de ciudad, llegaste aquí y ahora eres parte de casa de Dios, también puedes tener una imagen de Jesús que te hayan contado en otro lugar, más lo que te vamos contando nosotros, y tú vas construyendo ahí tu propia imagen de Jesús. Pero no cuenta tu imagen y la mía de Jesús. La que realmente cuenta es la que Él tiene, la que Él es, y que su palabra nos enseña quién es Jesús. Y conmigo, debo tener un balance correcto respecto a quién es Jesús. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis Jesús deja de ser un siervo que viene a servir a la gente, y en Apocalipsis se muestra como un rey que realmente es el rey de todo, ¿ok? Te lo leo así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice, yo Juan, les escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero de levantarse entre los muertos y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra. O sea, Juan está diciendo, ¿saben qué? Jesús no es una visión que tengo de Jesús. Está diciendo, este Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos. Eso quiere decir que está hablando de un Jesús que está vivo. ¿Un Jesús que está qué? Fíjate que también cuando habla acerca de Jesús, él dice, Jesús, el que es presente, el que fue en la historia y el que será. ¿Por qué? Porque él mismo sabía que Jesucristo está vivo y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso lo comienza a resaltar ahí. Y no solo eso, sino que dice, y que tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Estoy viendo a Jesús, el más grande de todos. No estoy viendo a Jesús algo de mi imaginación, no estoy viendo a Jesús el que soñé con ver toda mi vida, porque pues Juan lo amaba ahí un montón, ¿verdad? Y no estoy viendo a ese Jesús, estoy viendo a Jesús el rey más grande. Y no solamente es el rey sobre todos los reyes de la tierra, sino es el que nos ama, sigue diciendo el verso 5, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de nuestros pecados. ¡Wow! O sea, no hay manera de negar esto. O sea, no hay manera de negar que Juan dice y ve, lo dice, es el rey, pero es el rey que entregó su vida por nosotros. ¿Alguien aquí puede creer que Jesús entregó su vida por ustedes para darles salvación, para perdonar sus pecados, para darles una vida nueva, libre de todo yugo y condenación? Es que ese es Jesús. Ay, ¿por qué te hago énfasis en todo esto? Porque a veces pensamos que el problema que estamos pasando es más grande que Dios. Llegamos a pensar que no, esta dificultad que estoy pasando, que no termina, pastor, y es que no termina, y entonces siento que no avanzo. No, escúchame, Jesús es más grande que toda dificultad en tu vida. Ay, Jesús es más grande que toda la culpa que puedas sentir. Fallamos esta semana, y ¿sabes qué? Fallamos la anterior también. Lo peor de todo es que fallamos a veces en las mismas cosas, y eso viene a traer una culpa tan horrible que a veces tú prefieres decir, yo sigo fallando, ¿ya para qué? ¿Para qué? Igual Dios no, pues sí me ama y yo voy a la iglesia y me siento un poquito mejor. No, escúchame, Él no murió en la cruz para que tú te sientas un poquito mejor. Él murió en la cruz para que tú sepas que eres libre de toda cautividad de pecado, que no eres esclavo y que has sido llamado, como lo aprendimos la semana pasada, a ser una nueva criatura que vive de la mano de aquel que es el rey sobre todos los reinos de la tierra. El rey que es el más grande que todo.
Más grande que tu pecado, más grande que tu debilidad o que lo mañoso que ya te volviste y decir, es que siempre caigo en lo mismo. Es más grande que todo eso, es más grande que todas tus excusas. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Dice también, es el primero en resucitar. Colosenses dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, que fue el primero en existir antes que todo y que por causa de eso, todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que tú puedes ver y aún lo que no puedes ver, fue hecho por medio, a través y para Jesús. Así que tú fuiste hecho, tú fuiste creado para Jesús. Voy a decírtelo de nuevo, pero te lo voy a decir de otra manera. Tú no fuiste creado para fracasar, tú no fuiste creado para pecar, tú no fuiste creado para ser un perdedor, tú fuiste creado para Jesús y eso le añade un valor de victoria a tu vida. Es un valor de victoria el que Jesús ha puesto sobre ti. Por eso es que hoy es un buen día para decidir cómo vamos a vivir. O vivo en condenación, vivo en fracaso, o me levanto para vivir en victoria. Sí, temor o fracaso generan temor en tu vida, porque vas a pensar siempre, yo no puedo lograrlo, yo no voy a poder crecer, no voy a poder vivir más en mi vida. Sabes, yo esto no te lo hablo de la óptica o desde el punto de vista que quiero que veas aquí como que el pastor puede hacer muchas cosas. No, yo lo hablo desde el mismo Jesús que te salvó a ti, es el mismo que me salva a mí. El mismo que te ha restaurado a ti, es el mismo que restaura mi vida, exactamente el mismo. La misma necesidad que tú tienes de Dios, yo también la tengo. Es exactamente igual y desde ahí es donde quiero que nos peguemos, porque es su palabra la que trae esa revelación para nosotros. Es y será siempre la palabra. Te lo leo de esta manera y lo voy a leer porque me gustó leerlo mejor. Dice, el Señor, Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. Le sirvo porque su yugo es amor, su carga es ligera y su anhelo para mí es la vida eterna. Él nunca me dejará, nunca me abandonará, nunca me engañará y nunca me olvidará. Cuando caigo, Él me levanta. Cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando estoy perdido, Él es el camino. Cuando tropiezo, Él me sostiene. Cuando estoy herido, Él me sana. Cuando estoy abatido, Él me anima. Y si estoy ciego, Él me guía. Si estoy hambriento, me alimenta. En tribulación está conmigo. En medio de cada problema me conforta. Y si enfrento a la muerte, pues me lleva a casa. Cada día para todos, donde sea, como sea, cuando sea, Él es Dios, Él es fiel, Él siempre ha sido, Él siempre es y siempre será inamovible, incambiable, invencible y todopoderoso, porque Él es el Rey de todos los reyes de la tierra. Él es el Rey sobre todo. Todos atravesamos desastres, todos atravesamos problemas, todos. Voy a preguntarlo mejor. Aquel que haya pasado por algún desastre, problema, dificultad, desánimo, por favor, en el último mes levante una mano. En los últimos 3 meses levante la otra mano. En los últimos 6 meses levante un pie. Ya vamos a terminar levitando, ¿verdad? Porque problemas todos pasamos. Pasamos por problemas familiares, por supuesto. Pasamos por problemas relacionales, sí. Emocionales, un montón. En las finanzas, un montón. Y en ansiedades también. En asuntos de salud también pasamos desastres. Sí, desastres, porque un desastre es cuando tú no ves nada en orden. Por eso es lo importante de tener una perspectiva clara de quién es Jesús. Todo puede ser un desastre, todo puede ser un desorden completo, pero Jesús siempre estará en el trono. Él siempre será el Rey sobre todos los reyes de la tierra, no importa el lugar. Por eso el escritor de Hebreos, dice, y puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque no importa el desorden, Él siempre está en el mismo lugar. Por eso el escritor del Salmo 121 escribe y dice, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del cielo, viene del Señor, que Él hizo los cielos, hizo la tierra. O sea, no puedo seguirme enfocando en lo que veo, porque a lo mejor tú estás pasando un momento bien en unas cosas, pero en otros desastroso, en otros terrible. En algunos puedes estar sonriente y en otros puedes estar súper triste, angustiado y preocupado. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que Jesús es el Rey sobre todo. ¿El Rey sobre qué? Lo interesante de esto es que Jesús no se guarda la victoria para Él. Él no dice, ok, yo soy el Rey sobre todo, de malas, ese es mi reino.
No, Romanos, tú puedes leer Romanos 8, 35 y 37. Dice, ¿qué nos separará entonces del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad, hambre, desnudez, problemas. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque en Él, o más bien, en Él y Él nos ha hecho a nosotros, por su victoria, nosotros somos más que vencedores. Pero es por su victoria. No importa lo que atravesemos, no importa el desastre, por su victoria. Y Él la comparte con nosotros. Él lo comparte. Mira, cada mañana se renueva su misericordia. ¿Hay alguien aquí que reciba misericordia de Dios nueva cada mañana? Ahí está su amor. Lo recibimos a Él. Gracias a su muerte, pues nosotros tenemos vida. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Alguien ha recibido una segunda oportunidad? Y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una quincuagésima. ¿Y por qué es eso? Porque Él comparte su victoria con nosotros. ¿Sabes? La condenación, ya lo nombré ahorita, pero quiero un poquito de énfasis ahí. La condenación es una de las cosas más aburridoras del mundo. Porque la condenación, no es fallar, no es pecar. Es la condenación la que viene a meterse con tu identidad como hijo de Dios. Es la condenación la que te dice, si ves que no eres tan hija de Dios como pensabas. ¿Sí te das cuenta que no? Es la condenación la que viene, no a golpearte, viene a maltratar tu vida. Viene a sacudir tu identidad y a decir, ay no, Dios no me ama. ¿Alguien alguna vez aquí se ha sentido no amado por Dios? Bueno, va esta. Alguien haciendo todas las cosas bien, llevando una vida bien en orden, o sea, bienecita con Dios, o sea, una vida devocional linda, viene a la iglesia, sirve, tiene grupo de vida, bueno, de pronto no tenga grupo, pero tiene todo lindo, diezma, ofrendas, así súper juicioso, o sea, mejor dicho, de esos hijos que Dios puede decir, ese es mi hijo amado, ¿sí? Y no, bueno, toca decir que ese es mi hijo amado, no, sino de esos hijos que Dios se siente orgulloso, pero con todo y eso, tú oras y no pasa nada. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Todos hemos tenido semanas donde somos los mejores hijos de Dios y nos hemos portado increíble. Hay otras semanas donde seguimos siendo hijos de Dios y no nos hemos portado tan increíble, pero siempre seguirás siendo hijo de Dios, ¿ok? Siempre seguirás siendo hijo de Dios. Eso quiero que lo tengas muy claro. Pero cuando pasa eso, ¿uno qué piensa? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Sí piensa uno eso? ¿Qué más piensa uno? Escúchame bien, Dios te ama. Es más, te amó desde antes de que tú lo conocieras a Él. Él ya te conocía y tenía un camino y un plan guardado para tu vida. Así que siempre Dios te ha amado. Pero que responda o no es otra cosa. Que responda o no es que a veces tú estás pidiendo A cuando realmente lo que necesitas es B. O a lo mejor tú estás pidiendo A y necesitas una X. O sea, necesitas otra cosa muy distinta. Y por eso es que no ves la respuesta. O a lo mejor estás tan preocupado mirando hacia abajo, tu problema y tu desastre, que no te has dado cuenta que tu bendición ya está al lado. Que tu bendición ya la tienes contigo. Eso es lo que nos sucede muchas veces. Pero siempre que viene la culpa, que viene la tormenta, que viene todo lo demás, viene a hacerte dudar de tu identidad. Y déjame leerte Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1, 6 dice: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Escúchame, más que hijos, te ha hecho parte de su reino. Voy a decirlo de nuevo, más que hijos, Él te ha hecho parte de su reino. Eso quiere decir que su autoridad también es tu autoridad y que estás en esta tierra para servirle a Dios. Así que imagínate a quién le estás sirviendo. Eso significa que tú eres una persona muy útil. No eres un inútil, no eres un perdedor, no eres un bueno para nada. El cielo te está diciendo: eres útil para mí, eres útil para mi causa y tienes autoridad de parte de Dios. Así que más vale que comiences a usarla, más vale que comiences a vivir bajo esa autoridad. Es una nueva identidad, que sabes, esa nueva identidad es entender que Jesús comparte su victoria con nosotros, determina cómo nos vemos a nosotros mismos. Sí, cada pedazo de la historia de tu vida va sumándole a cómo te ves tú. Cada palabra, cada declaración que han hecho sobre ti hace ver cómo te ves tú. Hay gente que es raro que tenga buena palabra para alguien más.
El problema es que hemos tomado esas palabras y nos hemos guardado en el corazón. Y a través de ahí hemos generado nuestra identidad y aún nuestra comunión con Dios. Hay gente que a veces estamos en los grupos y las personas oran y, Señor, pues, si tienes misericordia de escucharme hoy. Dios no es así, dice Dios. El mismo Jesús dijo, si ustedes siendo malos le dan cosas que buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará todo lo que le piden? Lo que pasa es que hemos dejado que nuestra vida se marque por malas experiencias. Y sí, hemos sumado mucho las malas experiencias en nuestra vida. Si aparte de eso escuchas noticias que generalmente son malas noticias, o hay noticias que ya son demasiado locas, uno a veces ve noticias y dice, no puede ser verdad eso que estoy leyendo o esto que estoy escuchando, pero uno se va acostumbrando a eso. Entonces tú te acostumbraste a lo mejor a que te traten mal, tú te acostumbraste a lo mejor a ser menospreciado y hoy te menosprecias tú a ti mismo, te menosprecias tú a ti misma, le quitas valor, le restas valor a tu vida, restas valor a tu corazón. Por eso a veces piensas que cualquiera puede llenar ese lugar y no cualquiera puede llenar ese lugar. Y ahí es donde tienes que empezar a evaluar, porque esa identidad determina cómo te ves. Apocalipsis capítulo 2, verso 17, me salto casi un capítulo entero para leerte esto. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, ¿qué? Que oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice. Di conmigo, lo que el Espíritu dice. Escucha, Dios tiene mucho que hablarte. Todo está en su palabra. Pero tiene mucho que hablarte. Dios tiene mucho que hablarte. Tienes mucho que escuchar de parte de Él. Yo estos días he estado reorganizando mi agenda interna de tiempo. De que le dedico mucho tiempo a esto, cuánto tiempo perdí en esto, cuánto tiempo invertí para esto, cuánto tiempo gané haciendo o qué gané en esta inversión de tiempo, de leer, de escuchar, de lo que sea, de formarme, de pasar tiempo con la familia. Y empecé a darme cuenta que hay muchos espacios vacíos que suman una gran cantidad de pérdida de tiempo, donde dije, Señor, quiero tener, más bien con el Espíritu Santo, quiero tener una mayor comunión contigo. Y sí tengo el tiempo para hacerlo, sí tengo el tiempo para escucharle. Lo que pasa es que tengo que ordenarme. Y creo que no solamente a mí, yo creo que a muchos nos puede pasar lo mismo. Creo que nos falta y necesitamos esto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, que oiga lo que la palabra tiene que decirle. Aquí sigue diciendo, y esto me gusta porque aquí es donde quiero hacer énfasis, al que salga vencedor, al que salga ¿qué? Le daré el maná escondido. Primero, ¿usted sabe qué es el maná? ¿Una persona? El maná era un alimento que recibieron aquellos que salieron de Egipto, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, de esclavitud a libertad, y fue un alimento que ellos comieron poco más o menos durante 40 años. Ese alimento proveía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Algunos, venían diferentes presentaciones y aún lo podían cocinar, lo que no podían hacer era guardarlo. Pero era un alimento suficiente, escucha bien, suficiente para suplir toda necesidad. Ahora, lo curioso es que en el desierto ellos fueron provistos por Dios. ¿Dónde fueron provistos por Dios? ¿Usted cree que el desierto es bueno o es malo? Bueno, los beberé, ¿sí? Sí, es que no, bueno, porque ahí está Dios. No, Dios está en el lugar secreto. Lo que pasa es que a veces por no buscarlo allí, nosotros nos metemos en el desierto y en cada rollo y ay, aquí encontré a Dios. Lo podías encontrar también en tu lugar secreto, Mateo capítulo 6, verso 6, y te hubieras ahorrado un montón de problemas, pero ok. Pero escucha esto, el desierto no es un buen lugar para quedarse a vivir. Es innegable que es un lugar por donde vas a pasar. Y si estás pasando por el desierto, le pido al Señor que pueda bendecir tu vida, que te permita tener un oasis y que pronto encuentres la salida a ese desierto. Pero no te quedes a vivir ahí porque no es un buen lugar. Sin embargo, en el desierto Dios proveyó. Sin embargo, escucha bien, en el desierto de las 12 tribus hubo 2 que prosperaron. Y prosperaron de tal manera que antes de entrar a la tierra prometida ya tenían tierra. Porque en el desierto
también se puede prosperar si Dios está contigo. No hay ningún lugar, no hay ninguna tormenta, no hay ningún momento en el cual tú estés pasando que, ¿sabes qué?, puede hacer que el plan de Dios para tu vida, que es que prosperes y crezcas, se corte. En todo lugar tienes la oportunidad de decidir si vas a vivir en medio del temor o en un lugar de confianza. La diferencia va a estar en que vas a poder tener maná para sustentarte y otros con el mismo maná van a enriquecerse. Esa es una diferencia bien grande. Así pasó y así fue. Pero este no es el mismo maná de allá. Este es uno especial. Diga conmigo, con vitaminas y minerales. Sí, es un maná, dice escondido. O sea, esto es algo especial. Y dice, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esto de la piedrecita blanca es simpático. ¿Por qué? Bueno, primero le está escribiendo a la iglesia de Pérgamo. Estas iglesias estaban ubicadas por el lado donde lo que hoy se conoce como Grecia, ¿verdad? Al fondo del mapa, que usted ve el mapa de Europa, el mar Mediterráneo, y al fondo ahí, por ese lado quedaban todas las iglesias a las cuales les está escribiendo Juan. Esa iglesia particularmente esa ciudad, era una ciudad donde había un gran nivel de atletismo, de gente corriendo, gente haciendo deportes, diferentes actividades deportivas. Y esa piedra blanca era el premio que le entregaban a aquellos que terminaban la carrera, que comenzaban y terminaban la carrera. Y en esa piedrecita blanca había un nombre, y el nombre era vencedor. ¿Cuál era el nombre? Por eso dice allí, y al que venciere le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué? Porque hay que permanecer, para poder vencer, para llegar al final hay que permanecer, hay que estar ahí, hay que no rendirse. O sea, la vida es una carrera que exige resistencia, nos dice la Biblia, pero para eso hay que aguantar, hay que aprender a soportar, hay que seguir haciendo lo bueno, aun cuando parezca que no es el tiempo de hacer lo bueno, pero nunca hay que cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Así que hay que seguir adelante, y si tú sigues adelante, poco a poco te vas a dar cuenta que también hay una piedrecita blanca para ti, que dice que no eres un perdedor, que dice que no eres un fracasado, que dice cosas totalmente diferentes a lo que todo el mundo en la historia de tu vida ha dicho de ti. Y lo que Dios dice de ti es que naciste para ser bendecido, naciste para vencer y para vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios, y ese diseño es abundancia. Ese es el diseño de Dios para tu vida. Tiene que dejar de pesar tanto. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en el Rey que está por encima de todo. ¿Por qué? Porque tus ojos puestos en ese Rey, vas a dejar de escuchar tanto lo que la gente dice, y tiene que dejar de pesar tanto la opinión de tanta gente. Y para tu vida tiene que ser, número uno, la opinión de Dios. Lo que Dios piense de ti tiene que convertirse en lo más importante. Eso le empieza a sumar a tu autoestima, eso le empieza a sumar a tus buenas decisiones. Es que hay gente que se acerca a Dios con la actitud del inútil. Se acerca a Dios con la actitud, en serio, ahora que salió la otra temporada de Betty la Fea. No, si tú quieres vencer no puedes tener esa actitud. O sea, tú no puedes ser una persona totalmente brillante y al mismo tiempo totalmente inútil, porque toda su vida se ha sentido inútil, esperando quien le dé una oportunidad en lugar de crearla. Cuando Dios ya ha puesto bendición en tu vida, cuando Dios ha puesto demasiada bendición en tu mano, como para que estés esperando a que otros te den la oportunidad. Pastores, que no conozco a nadie importante. Escúchame bien, en eso estás bien equivocado, porque el más importante de todos entregó su vida por ti. El más importante de todos entregó a su hijo por amor a ti, y su hijo derramó su sangre en una cruz para que tú entiendas que eres importante, que eres valioso, que no eres ningún inútil ni ningún perdedor, que eres alguien que fue llamado para ser más que vencedor en todo lo que hace y vivir viendo la bendición a cada paso del camino. Eso, y para eso naciste. Esa es la forma como te ve Dios. No te veas como algo menos. Todo el mundo va a querer menospreciarte. Aún el que sabe menos que tú va a querer burlarse de ti para que tú te sientas mal. No compres esas mentiras, compra la verdad de Dios.
Por eso es súper importante, reconoce quién es Jesús. Él es el rey por encima de todos los reyes de la tierra, que venció y me entregó a mí la victoria. Ese es Jesús. Así que número 1, reconoce quién es Él. Número 2, comparte con Él su victoria. Número 3, aprende a proteger tu fe. ¿A proteger qué? La fe, como la Biblia dice en Romanos 12, que Dios nos dio a cada uno una medida de fe, pues decimos, es que Dios me dio una medida de fe chiquita. Y te quedas ahí con una medida de fe pequeñita. No, la medida de fe del pastor, esa sí es grande. La mía es pequeña. A lo mejor la mía puede ser más pequeña que la que Dios te dio a ti. La diferencia está en que yo la uso. Y a lo mejor tú tienes una fe gigante. Dios te dio una fe para hacer cosas impresionantes, pero tú, por no creer que Él es el rey sobre todo, por no creer que caminas en bendición, por no creer que Él comparte contigo su victoria, piensas que la tuya es más pequeña. No es lo que haces, no es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes lo que determinará una diferencia, y lo que hará una diferencia bien grande en tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Yo entiendo los momentos de dolor, yo entiendo los momentos del desastre. Es que esa palabra desastre me gusta porque todo es un desorden total. Del desastre de lo que puedas estar pasando este año, esta temporada 2024 en tu vida. Yo lo entiendo porque nosotros mismos la hemos tenido que pasar. O sea, este año ha sido como de querer rendirse todos los días. Sí, pero hay días que no. O sea, este año hemos tenido asuntos familiares que usted no se imagina, los rollos que hemos tenido en lo familiar, en la salud, que hemos tenido unas cosas así, pero fuertísimas, por las cuales estamos atravesando aún, pero no nos rendimos, ahí seguimos, porque ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Si Él entregó su vida por mí, ¿yo por qué no voy a entregar la mía por Él? ¿Sí? Pero es porque a usted le toca porque es pastor. No, es porque es mi vida. Solo tengo una, y si no la uso para servir, entonces ¿para qué la uso? Si no la uso para que mi familia tenga bienestar, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? Pero ha sido difícil, totalmente. Y ha llegado momentos donde ha sido tanta la dificultad que el corazón ha querido ensombrecerse por el dolor que estamos pasando, por el momento de dificultad familiar, por el momento de rebote económico. Y el corazón tiende a ensombrecerse, o sea, como que dolor es como el que el dolor le dice, toma tu vestidura de hoy. Hoy tu vestidura es de tristeza. Hoy amárgate. Pero lo que no puedo permitir es que el afán, el dolor, el desastre ensombrezca mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. De él mana la vida. O sea, tengo que guardarlo ahí y saber, ok, está la enfermedad, pero Él es mi sanador. Es el sanador de mi Sofi. Él es el sanador. Él es el sanador. Él sana a mi esposita. Él es el sanador. Entonces esa canción que empezamos a cantar hoy, que de repente ya la habías escuchado, si escuchas continuamente música cristiana y eso, a lo mejor ya lo habías escuchado, pero dice Yahvé y luego dice Rafa, y Rafa es mi sanador. El Señor es mi sanador. La palabra hebrea que significa Él es mi sanador. Y Jireh es mi proveedor. Adonai es el Señor. Shaddai es el amo, mi Señor, mi Señor. No es el Señor sobre todo, sino mi Señor. Después digamos, es un buen momento para comenzar a cantar y a declarar que Él, que es mi sanador, mi proveedor, que Él es el protector de mi familia, que Él es el que me guarda. Es un buen momento para comenzar a declarar y empezar a proteger nuestra fe, porque a veces, mira, nos esforzamos tanto por cosas que queremos y está genial, esfuérzate por lo que quieres, no hay lío, que se nos olvida proteger la fe y esforzarnos en proteger la fe. Te esfuerzas a veces por tener un mejor estilo de vida, genial, esfuérzate por eso. Bueno, hay algunos que se están esforzando por seguir a flote en su vida, genial, síguete esforzando por eso, es la misma fe, pero ponle fe a las dos cosas. No le pongas solo tu esfuerzo, ponle fe y protege tu fe, porque a lo mejor creces, te va bien, prosperas y luego se te olvida que el Señor es el que te da el poder para hacer riquezas, que la habilidad de Dios es muy distinta.
Algunos son muy hábiles, tienen súper talentos, tienen unos dones y unas capacidades increíbles, pero solamente les falta conectarse con ese pedacito de creer que Dios les da una sabiduría y les puede dar una sabiduría muy superior a la de todos los demás, para que lo que haces, lo que produces, tus servicios, para que todo explote, ¿verdad? Explote realmente en bendición y una cosa así increíble. Porque una cosa es ser arquitecto y otra cosa es ser un arquitecto con la sabiduría de Dios. Una cosa es ser contador y otra cosa es ser un contador con la sabiduría de Dios. Son cosas muy distintas, y ponle así tu profesión. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios, conectarnos con esa fuente, porque eso nos ayuda a proteger el corazón. Y en la medida que tú trates de proteger el corazón, tenlo por seguro que la dificultad va a venir a decirte: no puedes, yo soy más grande. Y tienes que recordarte a ti mismo: espérate, Jesús es el rey sobre todos los reyes de la tierra. Esa es la imagen correcta. Y a lo mejor el problema viene y te dice: sí, pero nosotros matamos a Jesús en la cruz. Y tú tienes que decirle: nadie lo mató, Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo por amor a mí, porque me ama. Y al final el Padre lo resucitó y Él es ahora el rey sobre todos los reyes de la tierra. Y tú empiezas a almacenar esa verdad, no es otra. No la verdad que el enemigo te dice, no la de las noticias, no la de tu propia historia de vida. Comienzas a proteger tu fe y comienzas y vuelves a retomar el camino de la oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 6, Jesús habla de la importancia de orar siempre. Dice realmente el verso 1, dice la importancia de orar siempre sin desmayar. Y cuenta la historia de una mujer que estaba en una necesidad muy grande y que en su ciudad había un juez que era injusto. Pero esta mujer no dejó de pedirle a ese juez: hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, que era injusto con ella por ser insistente, ¿qué hizo? Lo justo. Lo injusto era que se quedara callado. Lo injusto era que no dijera nada, pero no hizo lo injusto, hizo lo justo. Y cuando Jesús termina de contarles esa historia, dice esto. Y esto te lo digo y guárdalo como una verdad, porfa, porque esto va a proteger tu fe. Dice: ¿acaso Dios, o mejor, tú estás pasando un tiempo de enfermedad, o alguien en tu casa está pasando un tiempo de enfermedad y caramba, no, nada que ves ese milagro? A lo mejor es una herida en el corazón, en el alma, y no ves nada que se haga justicia en tu corazón y en tu alma para que sea sanado. No sé si es un tema de algo económico que pudiste haber perdido, o alguien vino, te robó algo. Escucha bien: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Hay que seguir creyendo. Si de repente dejaste de orar o oraste una o dos veces por aquello que es tu carga y no volviste a hacerlo, vuelve a retomar el camino. Porque ¿acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Será que se tardará mucho en responderles? Tú sigue orando, tú sigue creyendo, sigue insistiendo, sigue tocando esa puerta, sigue llamando. O sea, cuando Dios está, cosas pasan y tenemos que seguir creyendo. Si tienes una necesidad muy grande, pide de acuerdo a tu necesidad. Si tienes un sueño muy grande, pide de acuerdo a ese sueño. Es la misma fe, pero pídele a Dios. El verso 8 dice: les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Él no te va a preguntar por los frutos que la fe rindió, porque a veces nos vamos detrás de los frutos que la fe rindió. Es que necesito tener fe para casarme, y tienes esa fe y consigues con quién casarte, y luego te olvidaste de la fe porque ya tienes el fruto de la fe. A lo mejor tienes ya el trabajo y te olvidaste del fruto del trabajo. Te acordaste de eso y te olvidaste de la fe con la cual conseguiste el trabajo, perdón. A lo mejor alguien de tu familia está lejos de Dios y tú estás ahí clamando, y cuando ya la persona llega al Señor, ya te olvidas del Señor. Por eso Él dice: no voy a mirar los frutos, a ver quién tiene frutos.
va a llegar a mirar quién tiene fe, aún en medio del desastre, aún en medio de la dificultad, aún en medio de que todavía está en problema, porque recuerda, la gente del primer siglo para la cual fue escrito esto, ellos veían a sus héroes de la fe morir por Jesús, en la cárcel por Jesús, siendo latigados por Jesús. Ellos decían, yo quiero ser así. Imiten la fe de sus pastores, decía, que están muriendo a causa de Jesús. No que están teniendo grandes cosas, no, que están muriendo a causa de Jesús. Imiten esa pasión de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer: proteger la fe, guardar la fe. Porque Dios, escucha bien, lo acabas de leer, lo acabamos de leer en palabras de Jesús, no tardará en darte respuesta. La respuesta que dará, escucha bien, no solamente será el milagro que estás esperando, sino que aliviará tu corazón y colocará todo en la perspectiva correcta para que puedas entender que Él es quien comparte su victoria contigo por algo simple y sencillo. Él venció sobre todo, y Él, a causa de su renuncia voluntaria, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy Él es y para siempre será el Rey sobre todos los reyes de la tierra.